¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, independientemente de las dificultades, logran prosperar financieramente, mientras que otras, incluso con mucho esfuerzo, quedan atrapadas en la rutina de pagar cuentas y sobrevivir? La clave para esto está en la mentalidad. En el video de hoy, vamos a explorar 4 lecciones poderosas de Robert Kiyosaki que pueden cambiar por completo la forma en que ves el dinero y las oportunidades a tu alrededor. En 2025, el cambio en tu vida financiera comienza ahora. Si estás cansado de trabajar duro sin ver resultados, entonces estás en el lugar correcto. Te mostraré cómo crear riqueza de forma inteligente y tomar las riendas de tu futuro financiero. La mentalidad de riqueza que aprenderemos hoy puede ser lo que te lleve de la lucha constante a la libertad financiera. Vamos allá. Antes de seguir, si realmente quieres transformar tu mentalidad y aprender a crear riqueza de forma inteligente, asegúrate de estar suscrito al canal. Aquí, todo el contenido está pensado para ayudarte a alcanzar la libertad financiera, así que no te pierdas las próximas lecciones que pueden cambiar tu vida. Vamos a entender ahora el primer secreto para alcanzar la mentalidad de riqueza. La mentalidad tradicional y la mentalidad emprendedora son dos conceptos que, aunque muchas veces parecen similares, en realidad representan caminos completamente diferentes cuando hablamos de finanzas y éxito. Comencemos con la mentalidad tradicional. Se caracteriza por la búsqueda constante de seguridad. Para aquellos que siguen este camino, el objetivo es tener un trabajo fijo, un salario mensual y estabilidad en el empleo. Creen que la clave para una vida tranquila es garantizar un ingreso constante, sin grandes riesgos ni desafíos. Este pensamiento está arraigado en la idea de que un trabajo tradicional es el camino más seguro. La persona sigue la escuela, consigue un empleo, y durante años, depende de ese salario fijo para su supervivencia. Busca estabilidad, beneficios y evita situaciones que puedan generar incomodidad o incertidumbre. La visión del futuro para estas personas es básicamente seguir ese ciclo hasta la jubilación. Por otro lado, la mentalidad emprendedora es completamente diferente. Los emprendedores no buscan solo seguridad, están en un camino hacia la libertad financiera. Para ellos, la verdadera riqueza proviene de la capacidad de crear y controlar su propio destino. Entienden que la seguridad financiera no está garantizada por un empleo fijo, sino por la creación de activos que generen ingreso pasivo, como negocios, bienes raíces o inversiones. La mentalidad emprendedora se trata de asumir riesgos calculados, aprender de los errores y seguir creciendo. En lugar de depender de un salario, buscan formas de construir algo que trabaje para ellos, generando riqueza incluso cuando no están activamente involucrados en el proceso. Esto implica tomar decisiones audaces, buscar nuevas oportunidades y salir de la zona de confort. La gran diferencia entre estas dos mentalidades es la forma en que enfrentan el riesgo. Mientras que la mentalidad tradicional ve la estabilidad como seguridad, la mentalidad emprendedora ve el riesgo como una oportunidad de crecimiento. Los emprendedores saben que la libertad financiera y el éxito no vienen sin desafíos, pero también saben que es precisamente a través de esos desafíos que crean algo duradero. Si quieres alcanzar la libertad financiera, es esencial que comiences a cambiar tu mentalidad. No se trata de abandonar el trabajo fijo o tus responsabilidades, sino de expandir tu visión sobre lo que es posible y sobre lo que puedes lograr. La mentalidad emprendedora te permite ver más allá de la seguridad inmediata y buscar crear un futuro financiero que dependa de tus propias elecciones y acciones. Esta transformación de pensamiento es el primer paso para alcanzar la verdadera independencia financiera. Si estás comprometido en transformar tu mentalidad y alcanzar la independencia financiera, deja tu like para reforzar tu compromiso con este nuevo camino. Sigamos juntos, pues aún tenemos mucho que aprender sobre cómo alcanzar la libertad financiera. El mito de la estabilidad es algo profundamente arraigado en la sociedad. Muchas personas creen que tener un salario fijo, un empleo estable, es la única forma de garantizar seguridad financiera. La idea de un trabajo fijo con beneficios, plan de jubilación y salario garantizado puede parecer atractiva a primera vista, pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que esta idea de seguridad es en realidad una ilusión. En un mundo que cambia tan rápidamente,
Depender exclusivamente de una fuente de ingresos fija es cada vez más arriesgado. ¿Cuántas veces ya hemos visto personas siendo despedidas o empresas cerrando sus puertas de un día para otro? Desafortunadamente, esa seguridad que muchos buscan está cada vez más distante. En el momento en que te vuelves dependiente de un único empleo, estás poniendo tus finanzas en manos de otras personas, que pueden o no valorar tu trabajo. La verdad es que la verdadera seguridad financiera proviene de la capacidad de diversificar las fuentes de ingresos. Esto significa no depender solo de un único salario, sino buscar maneras de generar múltiples fuentes de ingresos. Y esto no se limita solamente a tener un segundo empleo. Existen diversas formas de aumentar tu ingreso, como inversiones, negocios propios, inmuebles para alquiler, entre otros. Estos son ejemplos de cómo puedes crear fuentes de ingresos pasivos, que no dependen exclusivamente de tu tiempo y esfuerzo. Emprendedores e inversores tienen esta mentalidad. El objetivo no es solo trabajar por un salario, sino hacer que el dinero trabaje para ellos. Cuando comienzas a pensar de esta manera, comienzas a abrir puertas a nuevas oportunidades y a buscar la independencia financiera. La verdadera seguridad proviene de la habilidad de crear riqueza de forma continua, independientemente de un empleo fijo. No estamos diciendo que está mal tener un trabajo estable, sino que depender solo de él como tu única fuente de ingresos es un gran riesgo. Necesitas ser capaz de crear una red de seguridad financiera a través de inversiones y emprendimiento. Esto te da libertad para tomar decisiones más inteligentes, buscar nuevas oportunidades y protegerte contra imprevistos financieros. La lección aquí es clara. No dejes tu vida financiera en manos de otros. Toma el control y comienza a construir fuentes de ingresos que te proporcionen libertad, crecimiento y, sobre todo, verdadera seguridad. Ahora que has entendido cómo la dependencia de un salario fijo puede limitar tu libertad financiera, queremos saber cuál es tu estrategia para diversificar tus fuentes de ingresos y alcanzar la verdadera seguridad financiera. Deja en los comentarios "Estoy creando mi independencia financiera" y comparte con nosotros tu trayectoria. El riesgo es inevitable para quienes buscan crecer, y esto se aplica principalmente en el camino del emprendimiento. Cuando decidimos dar el primer paso y convertirnos en emprendedores, el miedo al fracaso naturalmente surge, pero aquí está la clave. Todo gran emprendedor sabe que el riesgo es una parte esencial del proceso de crecimiento e innovación. La diferencia entre un simple empleado y un emprendedor exitoso es que el emprendedor entiende que, para alcanzar grandes cosas, necesita tomar decisiones audaces y asumir riesgos calculados. No se trata de lanzarse a ciegas, sino de evaluar las opciones y seguir un camino que, aunque incierto, tiene el potencial de generar grandes resultados. El miedo al fracaso es uno de los mayores bloqueos que impide a muchas personas seguir sus sueños y empezar un negocio. Sin embargo, es importante entender que el fracaso no es un enemigo. Por el contrario, puede ser el mejor maestro, siempre que estés dispuesto a aprender de él. Cada error, cada dificultad enfrentada, trae una lección valiosa que, si se asimila bien, se convierte en combustible para el éxito futuro. Cuando nos movemos con la ambición de aprender y crecer, el miedo al fracaso pierde el poder de paralizarnos. En cambio, nos impulsa a buscar nuevas soluciones, a innovar, a pensar de manera diferente. Innovar no es solo buscar algo completamente nuevo, sino también mejorar lo que ya existe. Es saber mirar un mercado saturado y percibir una oportunidad que otros no ven. Los grandes emprendedores saben que la innovación está en todas partes, en las cosas simples del día a día. A veces, la clave del éxito está en mirar algo familiar y preguntar, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo ofrecer esto de una manera diferente y más eficiente? Esa mentalidad de constante innovación es lo que separa a los emprendedores exitosos de aquellos que se limitan a seguir el camino ya trazado. Además, la innovación no es solo sobre producto o servicio, también se aplica a la forma en que conduces tu negocio, cómo te comunicas con tus clientes, cómo optimizas tus procesos, e incluso cómo manejas tus finanzas. El mundo de los negocios está siempre en evolución, y quien no está dispuesto a innovar termina quedándose atrás. El secreto es no tener miedo de fallar, sino de aprender y evolucionar a cada paso.
Tomar riesgos calculados e innovar son dos de las herramientas más poderosas que cualquier emprendedor puede usar para alcanzar la libertad financiera. Por lo tanto, si estás considerando entrar en este mundo, sabes que la clave del éxito no está en evitar el riesgo, sino en saber gestionarlo y usarlo a tu favor. La innovación, por su parte, será tu diferencial en el mercado, ayudándote a destacarte y a conquistar tu lugar en la cima. La diferencia entre el empleo tradicional y la libertad emprendedora. Cuando hablamos sobre la diferencia entre el empleo tradicional y la libertad emprendedora, la visión del padre rico es clara y transformadora. El concepto de seguridad en el empleo tradicional es uno de los mayores mitos que existen. Muchas personas pasan toda su vida buscando estabilidad en un empleo fijo, creyendo que un salario mensual es la solución para garantizar una vida sin preocupaciones financieras. Sin embargo, esta visión limita las oportunidades de crecimiento e independencia. El padre rico siempre nos dijo que la verdadera libertad financiera está en ser dueño de tu propio negocio. Él creía que, mientras dependas de un empleo fijo, siempre estarás sujeto a factores fuera de tu control, cambios en la economía, decisiones de empresas, despidos inesperados y más. Incluso en un puesto estable y bien remunerado, el empleado aún tiene que seguir reglas externas, tiene que rendir cuentas a alguien y adaptarse a decisiones que no son suyas. Por otro lado, la libertad emprendedora ofrece la oportunidad de crear algo que sea tuyo. Un emprendedor tiene el control sobre cómo su dinero trabaja para él, en lugar de trabajar arduamente por un salario fijo. La diferencia es que, mientras el empleado intercambia tiempo por dinero, el emprendedor hace que su dinero trabaje para él, utilizando la mentalidad correcta y buscando oportunidades que crezcan exponencialmente. El padre rico nos enseña que al ser dueño de un negocio, begins to have the power to make decisions that directly impact your income. No importa si el mercado está en crisis, tienes la libertad de ajustar tu modelo de negocio, diversificar tus fuentes de ingresos y crear algo que tenga potencial para crecer continuamente. El emprendedor tiene el control, lo que no sucede con quienes están atados a un salario fijo. Claro, el camino del emprendedurismo no es fácil. Exige coraje, resiliencia y un conjunto de habilidades diferentes a las que se enseñan en escuelas y universidades. Pero como padre rico nos enseñó, la recompensa llega con la mentalidad correcta y la disposición a aprender de los errores. La libertad de ser emprendedor radica en no depender de un salario fijo, en buscar constantemente maneras de aumentar sus ingresos y generar riqueza. Esa visión de libertad es la clave para la transformación financiera. La gran ventaja del emprendedurismo no está solo en el potencial de ganancias, sino en la posibilidad de crear una vida con más control, más flexibilidad y, sobre todo, más libertad. No necesitas esperar una promoción o un aumento para mejorar tu calidad de vida. Tienes el poder de tomar las riendas de tu futuro financiero y crear el estilo de vida que deseas. Cuando hablamos sobre el poder de la deuda, muchas personas inmediatamente piensan en algo negativo, como un peso sobre sus hombros, o algo que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, la verdad es que la deuda, cuando se utiliza bien, puede ser una de las herramientas más poderosas para construir riqueza. Y eso es exactamente lo que los ricos saben y aplican en su trayectoria financiera, algo que muchos en la clase media y entre los pobres aún no comprenden completamente. La gran clave es aprender a usar la deuda a tu favor. Mientras que la mayoría de las personas evita la deuda por miedo o falta de conocimiento, los ricos saben cómo utilizarla como una palanca para alcanzar sus objetivos financieros. Ellos entienden que la deuda no es algo a temer, sino una herramienta que, si se usa correctamente, puede abrir puertas a nuevas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, uno de los mayores secretos de los ricos es usar la deuda para adquirir activos que generen flujo de caja, como bienes raíces o negocios. En lugar de usar la deuda para financiar consumo, como la mayoría de las personas hace al comprar bienes de consumo o pagar por lujos, ellos la utilizan para invertir en activos que, a su vez, generan ingresos pasivos. Al invertir en bienes raíces, por ejemplo, el dinero de la deuda se usa para adquirir propiedades que generan alquiler, lo que paga las cuotas del financiamiento y aún genera lucro. Así es como hacen que el dinero trabaje para ellos.
Otro punto importante es el uso inteligente de los impuestos. La mayoría de las personas no sabe que los ricos, en realidad, pagan menos impuestos, y no porque ganen menos, sino porque tienen estrategias financieras más eficientes. Ellos utilizan la deuda y las estructuras de sus negocios para minimizar la carga tributaria. En lugar de pagar impuestos sobre sus ingresos, los ricos aprovechan las deducciones fiscales disponibles para quienes invierten en bienes raíces o tienen negocios, lo que les permite aumentar sus ganancias de manera significativa. En la clase media, la mentalidad es completamente diferente. La deuda se ve como una carga, un problema a evitar. Las personas a menudo se endeudan para financiar consumos inmediatos, como autos nuevos, vacaciones o electrónicos. Y es ahí donde acaban cayendo en la trampa. En lugar de crear una deuda que genere activos, crean deudas que consumen dinero. El problema es que esos pasivos no tienen la capacidad de generar ingresos y, con el tiempo, se convierten en un peso financiero. Por lo tanto, el verdadero secreto está en entender la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella que usas para adquirir activos que generan flujo de caja, mientras que la deuda mala es la que usas para consumir y que solo saca dinero de tu bolsillo. Cuando aprendes a usar la deuda de manera estratégica, se convierte en una herramienta poderosa para construir riqueza, en lugar de un peso que limita tu crecimiento. En resumen, la clave para usar la deuda a su favor está en cambiar la mentalidad. En lugar de temer la deuda, aprenda a utilizarla para crear una base financiera sólida. Recuerde que los ricos no son ricos porque evitan la deuda, sino porque saben cómo usarla de manera inteligente, para que trabaje para ellos. Cuando hablamos de transformar la mentalidad de pobreza, estamos hablando de algo mucho más profundo que solo un cambio en los hábitos financieros. Estamos hablando de una transformación en la forma en que percibe el dinero y el éxito. La diferencia entre los pensamientos de una persona rica y una persona pobre sobre estos temas es lo que realmente separa a los exitosos de aquellos que continúan luchando con sus finanzas. Para la persona con mentalidad de pobreza, el dinero es escaso. Creen que no hay suficiente para todos y que el éxito es algo que solo le sucede a una pequeña parte de la población. Esta visión limita profundamente las oportunidades de crecimiento. La persona pobre piensa que el dinero debe ser guardado con cuidado, que no se debe arriesgar, y que la seguridad está en un empleo estable y en una vida de esfuerzo constante para sobrevivir. Tienen miedo de cometer errores, de perder, y muchas veces se conforman con lo mínimo, pues piensan que no hay espacio para más. Por otro lado, la persona con mentalidad de riqueza ve el dinero como una herramienta de abundancia. Ellos creen que el éxito es para todos, siempre y cuando estén dispuestos a aprender, a invertir en sí mismos y a tomar acciones inteligentes. Para ellos, el dinero es una energía que puede multiplicarse, y que, si se gestiona bien, crece exponencialmente. No temen arriesgar, sino no intentar. La persona rica entiende que el error es una oportunidad de aprendizaje y que no hay éxito sin fracaso. También saben que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en crear fuentes de ingreso pasivo y en construir un legado de prosperidad. La mentalidad de abundancia es, por lo tanto, la clave para transformar su vida financiera. Cuando comienzas a ver el mundo como un lugar lleno de oportunidades, tu visión del dinero cambia por completo. Comienzas a darte cuenta de que, con la mentalidad correcta, puedes atraer nuevas fuentes de ingreso y crear riqueza de manera constante. Las personas con mentalidad de abundancia no se limitan a un empleo fijo o a una única fuente de ingreso. Invierten, crean, emprenden y buscan constantemente formas de expandir sus finanzas. La transformación comienza con el cambio de lo que crees que es posible para tu vida financiera. Si eres alguien que piensa, no puedo hacer esto, lo primero que necesitas hacer es sustituir ese pensamiento por, ¿cómo puedo hacer esto? Cuando comienzas a buscar soluciones en lugar de aceptar limitaciones, tu mente se abre a nuevas posibilidades. El secreto es tomar decisiones financieras que se alineen con esta nueva mentalidad de abundancia, invertir en tu educación, diversificar tus fuentes de ingreso y, principalmente, no tener miedo de dar el primer paso para crear la vida financiera que siempre has soñado. En resumen, la mentalidad de pobreza limita tus posibilidades,
mientras que la mentalidad de riqueza abre puertas a un mundo de oportunidades. Cuando transformas tu mentalidad de pobreza a abundancia, tu vida financiera comienza a reflejar ese cambio, y comienzas a ver el dinero como una herramienta para crear la libertad que siempre quisiste. El primer paso es creer que puedes hacer más, ser más y lograr más. La educación financiera es, sin duda, una de las áreas más descuidadas en el sistema educativo tradicional. Desde la escuela primaria hasta la universidad, aprendemos muchas cosas importantes, pero la gestión del dinero, el entendimiento sobre inversiones y cómo construir riqueza, rara vez se abordan de forma práctica y eficaz. El sistema educativo simplemente no enseña cómo manejar el dinero de manera inteligente y estratégica. Y es exactamente eso lo que marca la diferencia entre aquellos que tienen una vida financiera estable y próspera y aquellos que siguen luchando por sobrevivir financieramente. Cuando eres joven, te enseñan a seguir un camino seguro. Ve a la escuela, obtén buenas notas, entra en una buena universidad y luego consigue un empleo. Ese es el ciclo que la mayoría de las personas sigue, creyendo que la seguridad financiera proviene de un buen trabajo con un salario fijo. Pero el sistema educativo no nos prepara para lo que realmente importa: cómo gestionar el dinero, cómo invertir, cómo generar fuentes de ingresos pasivos, cómo pensar como un emprendedor y, sobre todo, cómo construir riqueza. No se nos enseña sobre activos, pasivos, flujo de caja, o cómo la mentalidad de abundancia puede hacer toda la diferencia. Por otro lado, aquellos que tienen una mentalidad de riqueza, como Robert Kiyosaki, entienden que la educación financiera es la clave para la libertad financiera. Kiyosaki siempre compartió la experiencia de cómo el padre rico de su amigo lo enseñó sobre el dinero, mientras que el padre pobre seguía las mismas enseñanzas tradicionales de seguridad en el empleo y ahorro. El padre rico le enseñó a Kiyosaki que el dinero debe usarse como una herramienta para generar más dinero. En lugar de depender de un salario fijo, le enseñó a invertir, a construir negocios y a utilizar la deuda de manera inteligente. Los ricos saben que el conocimiento sobre finanzas es lo que los coloca en una posición de control sobre su vida financiera, y por eso invierten tiempo y recursos para educar a sus hijos sobre el dinero desde temprano. La falta de educación financiera es lo que lleva a muchas personas a vivir una vida financiera limitada, sin entender por qué el dinero no fluye hacia ellas. Se acostumbran a la idea de trabajar duro por un salario fijo, sin nunca cuestionar si existen otras formas más inteligentes de generar dinero y construir riqueza. Lo peor es que el ciclo de ignorancia financiera se perpetúa en las generaciones. Sin saber cómo invertir o cómo pensar estratégicamente sobre sus finanzas, las personas continúan viviendo dentro de las mismas limitaciones financieras, repitiendo los mismos errores. La buena noticia es que puedes cambiar esta situación. La educación financiera es accesible, y puedes comenzar a aprender hoy mismo. Comienza a invertir en tu educación financiera. Lee libros como Padre Rico, Padre Pobre, y otros materiales que enseñan cómo invertir, cómo entender las finanzas personales y cómo pensar como un rico. Si los ricos enseñan a sus hijos a pensar de manera diferente, tú también puedes aprender a pensar de manera diferente y a cambiar tu realidad financiera. La falta de preparación sobre el dinero en el sistema educativo es una falla grave, pero puedes hacer la diferencia. Al invertir en tu educación financiera y cambiar la manera en que ves el dinero, estás en el camino correcto para alcanzar la libertad financiera. Recuerda, la verdadera educación comienza cuando tomas las riendas de tu propia vida financiera y comienzas a aprender sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti. No esperes que la escuela o el sistema educativo haga eso por ti. La responsabilidad es tuya. Cuando hablamos sobre libertad financiera, es importante comprender cómo generas tu ingreso. Muchas personas pasan toda su vida dependiendo de una única fuente de ingreso, el salario fijo de un empleo tradicional. Sin embargo, para aquellos que buscan alcanzar la verdadera independencia financiera, es crucial entender las diferentes formas de generar dinero y cómo cada una de ellas puede ser utilizada a tu favor. El ingreso activo es el más común y se obtiene a través del trabajo directo. Esto incluye el salario que recibes por trabajar en una empresa o el pago por tu tiempo y esfuerzo. Aunque es una fuente segura de ingresos,
Los ingresos activos tienen sus limitaciones. Solo ganas dinero mientras estás trabajando, y si dejas de trabajar, esta fuente de ingresos también desaparece. Además, los ingresos activos están sujetos a impuestos altos, lo que disminuye el monto neto que realmente recibes. Dependiendo de una única fuente de ingresos activos, estás, en la práctica, limitando tus posibilidades financieras y tu capacidad de acumular riqueza. Ahora, los ingresos de portafolio se generan a través de inversiones, como acciones, bonos, fondos y otros activos financieros. Cuando compras acciones o bonos, por ejemplo, esperas que se valoricen con el tiempo o que paguen dividendos. La ventaja de esta forma de ingresos es que puedes seguir generando dinero mientras no estás trabajando activamente. A diferencia de los ingresos activos, puedes ganar dinero incluso cuando no estás dedicando tu tiempo directamente al trabajo. Sin embargo, los ingresos de portafolio requieren conocimiento y experiencia. Invertir sin entender el mercado puede ser arriesgado. Además, también requiere un capital inicial para empezar a invertir. Los ingresos pasivos son probablemente la forma más poderosa de generar dinero. Ocurren cuando creas activos que generan dinero para ti, sin que sea necesario trabajar activamente para ello. Ejemplos de ingresos pasivos incluyen alquiler de propiedades, dividendos de acciones y regalías de libros o productos. La belleza de los ingresos pasivos es que ofrecen un flujo constante de efectivo, incluso cuando no estás trabajando. Cuando inviertes en activos que generan este tipo de ingresos, te conviertes en financieramente independiente, porque el dinero comienza a trabajar para ti. La clave para alcanzar la libertad financiera está en construir fuentes de ingresos pasivos. Esto se puede hacer a través de propiedades de alquiler, inversiones en acciones que pagan dividendos o incluso creando negocios que generen ingresos recurrentes. Con el tiempo, estos flujos de efectivo se acumulan y pueden proporcionar una vida cómoda, sin necesidad de depender de un empleo fijo. Para alcanzar la verdadera libertad financiera, necesitas diversificar tus fuentes de ingresos. No dependas solo de tu salario fijo. Comienza a invertir en fuentes de ingresos pasivos que puedan generar flujo de efectivo constante. Esto te permitirá no solo tener seguridad financiera, sino también tener más tiempo y libertad para hacer lo que realmente deseas en la vida. La clave para el éxito está en entender el poder de la diversidad de fuentes de ingresos y cómo pueden ayudarte a conquistar la independencia financiera. En el camino hacia la libertad financiera y el éxito, no hay atajos. A menudo las personas intentan caminar solas, creyendo que pueden resolver todo por su cuenta. Pero una de las claves para alcanzar grandes resultados es aprender de aquellos que ya han llegado a donde deseas ir. Esto significa encontrar mentores. ¿Has oído el dicho no reinventar la rueda? Esto se aplica perfectamente al éxito financiero y al emprendimiento. Encontrar un mentor es una manera inteligente de acelerar tu progreso. Un mentor es alguien que ya ha recorrido el camino que estás tratando de atravesar, alguien que ha cometido errores, ha aprendido de ellos y ahora puede mostrarte qué hacer y qué no hacer. Un mentor no solo ofrece consejos prácticos, sino que también comparte experiencias y enseña cómo superar los desafíos que puedes encontrar en tu camino. Tener un mentor significa tener a alguien que guíe tus decisiones y te ayude a evitar errores costosos. Ellos pueden ayudarte a definir estrategias de inversión, cómo gestionar tus finanzas personales y hasta a entender las mentalidades y hábitos que te alejan de la riqueza. Además, un mentor te desafiará a pensar fuera de la caja, a expandir tus horizontes y a creer más en tu potencial. Los mejores emprendedores, inversores y profesionales exitosos no llegaron a donde están solos. Buscaron mentores, aprendieron de los mejores y aprovecharon sus experiencias. Muchos millonarios y billonarios tienen una red de mentores y consejeros que los ayudan a tomar decisiones cruciales, que influyen directamente en el éxito de sus negocios. Un buen mentor no solo te muestra el camino, sino que también te enseña a pensar como un ganador. Cuando aprendes de alguien que ya ha tenido éxito, no necesitas reinventar el proceso. Tomas los atajos valiosos, aprendes los principios fundamentales y puedes, así, aplicar esos aprendizajes de manera más rápida y efectiva. Además, los mentores a menudo ofrecen una visión externa e imparcial sobre tus decisiones.
algo que puede ser difícil de encontrar en uno mismo, especialmente cuando estás emocionalmente involucrado en un proyecto o idea. Encontrar un mentor no es una tarea fácil, pero es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu crecimiento personal y financiero. Existen algunas maneras de buscar mentores. Networking. Participa en eventos, conferencias y encuentros de negocios. Conectarte con personas influyentes puede colocarte en el camino correcto para encontrar el mentor ideal. Lectura y aprendizaje. Muchos mentores están disponibles a través de libros, podcasts y videos. Estudiar las historias y enseñanzas de grandes emprendedores puede ser un gran primer paso. Pedir aconsejo. No tengas miedo de pedir consejos a personas que admiras. Muchas veces, los mentores están dispuestos a ayudar a quienes están genuinamente interesados en aprender. Recuerda, nadie alcanza el éxito solo. Buscar un mentor es un paso inteligente y eficaz para acelerar tu crecimiento, evitar errores y aprender de quienes ya han recorrido el camino. No te conformes con la idea de tener que hacer todo por tu cuenta. Invertir en el aprendizaje con los mejores es una de las formas más rápidas de alcanzar la libertad financiera y el éxito. Por eso, busca mentores que puedan ayudarte, desafiarte y abrir puertas a nuevas oportunidades. Tu futuro financiero depende de las decisiones que tomes ahora, y la elección de un mentor adecuado puede ser la clave para alcanzar grandes resultados. El emprendimiento no se trata solo de iniciar un negocio, se trata de adoptar una mentalidad completamente diferente a la que la sociedad tradicionalmente enseña. Mientras que muchas personas son condicionadas a buscar un empleo estable, un salario fijo y la seguridad de un trabajo en el sector público o privado, los emprendedores tienen una visión única sobre el dinero, el riesgo y las oportunidades. Ser un emprendedor exige más que solo la voluntad de trabajar. Exige una mentalidad orientada hacia la libertad y el crecimiento constante. A diferencia de la mentalidad tradicional, que ve el salario fijo como un premio de seguridad, la mentalidad emprendedora ve el riesgo como una oportunidad de crecimiento. El emprendedor comprende que, al asumir riesgos calculados, puede alcanzar más que un simple aumento salarial. Sabe que es posible crear y expandir fuentes de ingresos de manera inteligente y, sobre todo, multiplicar sus recursos de forma continua. El sistema educativo tradicional no enseña cómo ser emprendedor, enseña cómo comportarse en el entorno corporativo, cómo seguir órdenes y cómo ser un buen empleado. Y aunque ser un buen empleado tiene su valor, el emprendimiento exige más. Exige visión, valentía para asumir riesgos y, sobre todo, la habilidad de ver el dinero como una herramienta poderosa para crear más dinero. Una de las mayores ventajas del emprendimiento es la libertad. Mientras muchos pasan toda su vida dependiendo de un salario fijo, un emprendedor no se limita a esa única fuente de ingresos. El emprendedor entiende que para alcanzar la verdadera libertad financiera, necesita crear sistemas que no dependan de su tiempo. En el mercado laboral tradicional, un salario fijo limita sus posibilidades. Lo que gana está directamente relacionado con el tiempo que dedica a un empleador, y esto crea un límite en su potencial de crecimiento financiero. El emprendedor, por otro lado, sabe que es posible crear múltiples fuentes de ingresos pasivos, hacer que el dinero trabaje para él y alcanzar una independencia financiera mucho más rápida que cualquier persona que dependa de un salario fijo. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿cómo es posible alcanzar este tipo de libertad? La respuesta es sencilla: invertir de manera inteligente. El emprendimiento no se limita a la creación de empresas. También implica aprender a invertir tu dinero de manera efectiva, especialmente en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, por ejemplo, ofrece una de las formas más poderosas de generación de riqueza pasiva. Comprar inmuebles para alquilar, por ejemplo, puede crear un flujo constante de ingresos, con la valorización de la propiedad y el alquiler cubriendo las cuotas del financiamiento. Invertir en propiedades no solo proporciona una fuente de ingresos pasivos, sino que también ayuda a proteger tu dinero de la inflación y de crisis económicas, creando un patrimonio sólido y en crecimiento. Pero invertir de manera inteligente no significa simplemente comprar cualquier propiedad. Es necesario aprender a analizar el mercado, estudiar las tendencias y saber elegir inmuebles que ofrezcan un buen retorno financiero
Los emprendedores exitosos saben que el secreto para una buena gestión financiera está en la capacidad de tomar decisiones de inversión acertadas, que se paguen y además generen ganancias a largo plazo. En resumen, el emprendimiento va mucho más allá de la creación de empresas, requiere un cambio de mentalidad, una visión diferente sobre el dinero y la habilidad de invertir de manera inteligente. Al adoptar una mentalidad emprendedora, puedes crear fuentes de ingresos diversificadas, alcanzar la libertad financiera y no depender más de un salario fijo. Invertir en el mercado inmobiliario es solo una de las muchas opciones que los emprendedores utilizan para crear riqueza. La clave está en entender que el dinero es una herramienta poderosa y cuando se gestiona bien, puede generar infinitas oportunidades. Hemos llegado al final de este video, y si estás aquí, significa que estás listo para cambiar tu mentalidad y dar el primer paso hacia la verdadera libertad financiera. Recuerda, no se trata solo de ganar dinero, sino de cambiar la forma en que piensas sobre el dinero. Para alcanzar la riqueza necesitas actuar como los ricos, tener la mentalidad correcta y tomar decisiones inteligentes. Ahora, si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, seré el próximo rico. Y, si estás comprometido a transformar tu mentalidad y alcanzar el éxito financiero, no olvides suscribirte al canal. Aquí continuarás aprendiendo todo sobre cómo prosperar, cómo invertir de manera inteligente y cómo crear la riqueza que siempre deseaste. Cada video trae un contenido nuevo y poderoso para ayudarte a dar el próximo paso. Cree, el camino hacia la libertad financiera está a tu alcance. Vamos juntos en esta jornada. Hasta el próximo video.